La inflación de este mes, yo digo que otra, en contra, que es la inflación más alta del planeta y sigue siendo altísima, aclaro. A favor, habíamos dicho alguna, y voy a citar otra. Cuando Alberto Fernández le declaró la guerra a la inflación públicamente, la batalla la perdió ahí nomás. Por goleada. De movida la perdió, sí. de salida. Salió a jugar y iba perdiendo 2-0. Sí. En este caso, el gobierno la pilotea, va hasta ahora descendiendo la inflación, después del aumento de... Es menor de varios meses de la gestión Massa. Después vamos a ver el cuadro general, 11% en marzo, ahí acumulado en el año 51,6, y si uno mira los últimos 12 meses, acumulado es casi el 288%, pero es menor a varios meses de la gestión Massa. Y no hay que olvidar, y a veces quizás uno pierde la perspectiva de eso, es que el dólar estaba pisado, absolutamente controlado, las tarifas estaban atrasadísimas al 20% de lo que costaban en realidad. Eso significaba mucha emisión para sostener esas tarifas, un montón de otros precios controlados. De hecho, aún en los alimentos, que se supone que es un sector de mucha competencia, tomaba los 6, 7, 8 productores, fijaba una canasta de precios, el INDEC miraba con más detenimiento esa canasta de precios, es decir, aún con todos esos instrumentos de forceps, teníamos una inflación muy alta. Lo que pasa es que esta baja responde a un enfriamiento de la economía. Es cierto que no hay emisión y eso explica las cuentas mejoradas del fisco y eso explica una baja en la inflación. Pero parte de eso también es porque hay menos consumo. Entonces, el que vende termina ajustando sus precios. Yo de todas maneras lo que decís, no encuentro un consenso total entre los economistas sobre si el dólar no está pisado de algún modo. El dólar libre no es, por eso está el cepo. Sí, claro, por eso. No te permiten importar libremente, casualmente, para que no se dispare. Hay una serie de elementos que no sé cuánto lo va a poder sostener el gobierno. He escuchado a algunos economistas decir que el dólar está bajo. El dólar está bajo en relación a lo que debería estar. El mercado le cree a Caputo que no va a devaluar, veremos. En principio sí, no puede devaluar. Se la daría por otra vía. No el dólar oficial, me refiero al dólar blue está bajo, el dólar MEP, el dólar contado con liqui. 1.000 pesos estaba hoy. El contado con liqui hay que ver cómo en la intervención del gobierno en la oferta y la demanda es muy importante. El contado con liqui, hay restricciones para empresas, para importadores y demás, que si vos hiciste una determinada operación antes no tenés acceso libre al contado con liqui. Eso es así. Pero se abrió, por ejemplo, ahora para los pequeños importadores que tenían cuotificado el pago 30, 60, 90 días, ahora lo tienen a 30 días. Es decir, por goteo, yo creo que no va a haber un día de liberación del cepo, sino que de a poquito se va a ir desarmando. Bueno, ahora, entonces, la inflación de este mes mejoró los 12,4 y 12,7 de Massa. O sea, ya Milei puede decir que le está bajando por debajo del ministro de Economía anterior. Claro. A mí me llama la atención. Y 12,8 de noviembre también. Sí. Había 5 meses con menos a este indicador de los 12 que miramos, ¿no? Cuando miramos el interanual. Y a diciembre hay que ver a quién se lo adjudica. Tener mitad y mitad. El grueso es después de la devaluación. Sí, el grueso es después de la devaluación, claramente. Medido por regiones, bueno, Córdoba dio muy parecido a la ciudad. Y vos es que Mendoza dio 9,2, dio un dígito Mendoza. Y Neuquén un poquito menos, 10,5 comparado con eso. Sí, ¿no? Y los rubros, miren ahí, 52,7% el rubro de educación. Tradicionalmente en marzo, el que lleva ahí el liderazgo es este segmento, este rubro que es el educativo, porque comienzan las clases, las escuelas, la gran mayoría enero y febrero no han cobrado cuota, entonces en marzo comienzan a recuperar, y acá tenían que recuperar la inflación acumulada de 3 meses, el 70%, ¿no? Entonces es altísima el aumento que se explica vía educación, comunicación, también por aumento de telefonía, cable, internet, casi el 16%, vivienda, agua, electricidad, servicios, no el gas, porque el gas empieza a incidir a partir de abril, pero sí la energía, sí el agua. Transporte el 13%, bebidas alcohólicas y tabaco el 12,3%, salud 12,2%, prendas de vestir y calzado 10,9% y alimentos y bebidas, un número al que le prestamos siempre mucha atención y que siempre iba por encima del nivel general, 10,5%. Otros bienes y servicios 9,6%, recreación y cultura
pasado el furor del verano siempre bajan, 8,5%. Restaurantes y hoteles el mismo comportamiento, bajan después de la estacionalidad del verano, 8,3%. Y equipamiento y mantenimiento del hogar, 5%. Bueno, el gobierno está confiado en meter un 9, incluso un poco menos este mes. Este mes de abril, sí. Sí, el mes que está transcurriendo ahora, cuya medición se va a conocer en mayo. Sí. Y para mayo espero una inflación más cerca de 5 o 6 puntos. Eso es lo que espera el gobierno, después que se produzca hay que ver. Vos sabés que Caballo, ¿te acuerdas que había pronosticado que en abril iba a ser de un dígito la inflación? Eso dijo Caballo. Eso dijo Caballo hace tiempo, sí, va a ser de un dígito. La canasta, otro número que miramos y que tiene que ver con aquello que indica la línea de pobreza o la de indigencia. Una canasta básica alimentaria hoy para 2 adultos y 2 niños en edad escolar, 358.000 pesos. Ahí tuvo un aumento del 10,9% en el mes. Y la canasta básica total, que le agrega servicios para una familia, que es la que marca la línea de pobreza, 773.385 pesos. Una variación del 11,9%. Bueno, seguimos hablando del tema. Francisco Arias en el móvil. ¿Está Fran? Buenas noches, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos, el saludo. Y aquí estamos, precisamente hablábamos recién con Laura Caullo, con quien hemos estado hablando varias veces sobre economía, y vamos a empezar preguntándole, bueno, ¿cuáles son sus primeras impresiones y qué se puede deducir de este número, de este balance a esta altura del mes? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto. Bueno, INDEC hoy ha publicado el dato de inflación correspondiente al mes de marzo. La cifra es del 11%, un incremento con respecto al mes de febrero. Esto nos está queriendo decir que en el primer trimestre del año llevamos acumulado un 52% de incremento en los precios. Y de manera interanual, bien Laura lo comentaba en el piso, es un incremento de casi el 300% en los precios. Dicho de otra manera, los precios en un año se multiplicaron por 4. Entonces, es una situación crítica que le pone un peso adicional en los bolsillos. Sin embargo, en la trayectoria vemos que la inflación ha emprendido un camino descendente y esperamos que así siga siendo en los próximos meses. Hablaba de este camino descendente de la inflación. También el consumo ha caído. ¿Es un poco la respuesta va por ese lado de esta caída de la inflación? O sea, ¿es algo para celebrar realmente que disminuya el número? Desde luego, el hecho de que tengas inflación positiva, es decir, el nivel de precios mensualmente se acrecienta, por más que se acreciente cada vez más lento, pero sigue siendo más alto que el mes anterior, hace que el consumo disminuya en la medida que los salarios no acompañan el incremento de los precios. Y es algo que viene sucediendo. Los salarios reales, el poder adquisitivo de las familias se ha visto diezmado con estos incrementos de inflación interanual en torno al 300%. Bien. Y ahora estuvimos hablando con la gente hoy, durante la tarde, para ver cuáles eran esas principales inquietudes que tenían y qué le preguntarían a un economista. ¿Te parece si escuchamos a ver qué era lo que decían? Por supuesto, escuchemos. Primero, cómo se podría salir de la inflación lo más rápido posible. El tema de los sueldos, si van a aumentar, porque la inflación no baja, así que en teoría debería subir también. Bueno, respecto a la evolución futura de los salarios deberían recuperarse en la medida que la inflación mantenga esta trayectoria a la baja. Sin embargo, paciencia, no es algo que posiblemente ocurre que los salarios se recuperen rápidamente en el próximo 2, 3, 4 meses, debido a que los salarios llevan mucho atraso respecto a la inflación. Por ejemplo, los salarios formales del sector privado han perdido en el último año un 20% de su poder adquisitivo, y es aún más preocupante y urgente la situación de los trabajadores en la informalidad, que han perdido un 40% de su poder adquisitivo. Este piso tan bajo del cual se parte, bien Laura también mencionaba, el umbral de la pobreza y de la indigencia, hace que veamos una situación social cada vez más crítica
hasta que podamos emprender un sendero sin duda de descenso inflacionario y recuperación de poder adquisitivo. Excelente. Seguimos con la siguiente pregunta de la gente. ¿Cómo ahorrar en estos tiempos que estamos un poco apretados? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué invertir? ¿Qué inversión puede recomendarle a los argentinos? Bueno, las posibilidades de ahorro hoy son escasas, aquellas alternativas que realmente te cubran de la inflación. Recientemente el Banco Central ha bajado su tasa de referencia y por ende las entidades bancarias y también las billeteras remuneradas bajaron su tasa de interés. Hoy un plazo fijo paga de manera interanual un 60%, esto equivale a un poco menos de una tasa efectiva mensual del 5%, por debajo de una inflación del 11-10% que podamos proyectar en el próximo mes, y hace que de alguna manera las alternativas se vean reducidas. Hoy quien puede ahorrar también se adelanta consumo, eso es algo una práctica que viene ocurriendo desde el año pasado, y también todavía está disponible la alternativa del plazo fijo UVA, que es decir, un plazo fijo que remunera la inflación. Sin embargo, eso implica tener inmovilizados los fondos por al menos 180 días, de los cuales, si la inflación empieza a descender, también la remuneración sería de un dígito quizás. Siguiente pregunta, escuchamos. Si va a subir el dólar. ¿Si va a subir el dólar? Sí, o va a quedar ahí. Bueno, qué pregunta. En línea con lo que comentábamos anteriormente, quien a comienzo de año apostó un plazo fijo salió victorioso con respecto al dólar, porque el precio actual que tiene el dólar es incluso inferior al que tenía a comienzos de años. Sin embargo, justamente con esta micro devaluación que ha venido teniendo el dólar oficial del 2% y una inflación que acumule el 50%, es posible esperar que en los próximos meses, quizás en el próximo semestre, el dólar pegue un salto, así que también se convierte hoy en una alternativa de ahorro frente al plazo fijo UVA, por ejemplo. Vamos con la última pregunta de la gente. ¿Cuándo se va a ver un cambio, que la gente va a tener más plata en el bolsillo, más poder adquisitivo, eso? Bueno, lastimosamente es un camino lento. Los cambios, como comentábamos al comienzo de la nota, es un camino lento de recuperación porque los salarios parten de un piso muy bajo. Hoy un salario promedio formal estimado en torno a los 700.000 pesos y que es por debajo de la línea de pobreza de lo que debe reunir una familia de 4 miembros. Y estamos hablando de que uno de los miembros tiene un trabajo formal en ese caso. Así que en la medida que la inflación empieza a descender y los salarios aún se recuperen todavía, vamos a ver todavía niveles altos de pobreza y de marginalidad mayor, y también necesitamos reacomodar la estructura de gastos en el presupuesto familiar. Eso también es una realidad imperiosa que bueno, la evidenciamos y cada vez nos aprieta más el bolsillo, desde luego. Excelente. A los que estamos en el estudio, los escuchamos desde aquí. Laura responde preguntas. Sí, licenciada. Sí, volver sobre un punto, porque se advierte de un tiempo a esta parte una caída generalizada de ventas en diferentes rubros, y empiezan a aparecer ahora descuentos importantes de mercadería en diferentes rubros también. Es más, por ahí hasta he visto hoy, por ejemplo, en el rubro pinturerías, hasta ofrecen 24 cuotas. Está bien, es un rubro específico que no interviene mucho en la inflación, pero de esa retracción que se vive hoy en la Argentina, ¿esto puede influir para que baje aún más la inflación en los próximos meses? Sí, por supuesto. Muchos, vos mencionabas, por ejemplo, pinturerías, muchos de los stocks se fijaron o se pudieron generar a finales del año pasado frente a la incertidumbre de un escenario electoral o de qué iba a suceder con el tipo de cambio, con el dólar, frente a una potencial dolarización.
y se fijaron a un precio alto, o sea, se compraron a un precio alto, hoy la pérdida de poder adquisitivo en el bolsillo de las familias hizo retraer el consumo y de alguna manera los precios relativos se están equilibrando y están convergiendo a un escenario de precios relativos más realistas. Bien, muy bien, Fran. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fran, también,